También va a ser parte de este panel el doctor Camilo Tale, quien estuvo acompañándonos en la primera jornada de bioética en el año 2020. El doctor Camilo Tale es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor titular de Derecho Civil en la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica de Cuyo, autor de más de 160 publicaciones en temas de Derecho Civil, Filosofía del Derecho y Bioética. Tenemos 20 minutos para hacer las preguntas, ¿sí? Vas a levantando la mano y me voy acercando, porque después viene el lunch. Bueno, la última pregunta del colega, que pienso que es muy interesante, el planteo que hace, si bien naturalmente el profesor Nicolás habló desde el derecho, ¿sí? Y el padre Goethe habló desde el acompañamiento. Y la pregunta que hace de la colega es pertinente porque es cómo enfrentamos el sufrimiento como médico. Yo también lo hablo como médico. Creo que acá, a ver, cuando salen las leyes, nosotros no podemos modificar las leyes, sino también por qué salen tales leyes y cómo acompañamos y cuidamos durante nuestra vida. Y no solamente de cuidar y acompañar desde lo intelectual, sino también de lo afectivo. Mi pregunta ante la colega, y que es entendible, ¿no? Y muy comprensible, porque son 20 minutos. A mí me tocó el primer año de la residencia una paciente como ginecólogo con estadio 4 de cáncer de cuello uterino y toda la escala, que llevaban al sacro, con una cliente limpiada y el dolor. Entonces cuando pasamos sala, me dice el jefe Cerillo y todos los médicos plantan, doctor, primer año, haga el cóctel Badas. Ampliatil, el melón general, significa un cóctel que calma el dolor y desconecta a la paciente. Cuando yo voy a hacer la receta, la Cándida, la jefa de enfermería, la capa, porque los servicios de salud son cabos, son jefes, parece todo aquí. Y me dice, ¿qué va a hacer, doctor? Y Cándida, cóctel de balas. Y me dice, ¿por qué no habla con la paciente antes de hacerle esa medicación? Pero Cándida está muy dolorida, bueno, fui a hablar con la paciente y descubrí algo que no lo veía, porque nosotros a las 2 de la tarde estábamos en el exterior científico, con los casos de los pacientes. Cuando yo le digo, le vamos a hacer esta medicación, porque ahora está en un sueño, y le vamos a calmar el dolor, ¿qué quiere que le calmemos el dolor? Sí, no calmamos el dolor, a toda costa. ¿Lo lleva a dormir? No, no me quedo dormir. ¿Qué pasaba cuando se quería dormir? Tenía un analgésico más potente. Y la visita de la hija de 14 años a las 2 de la tarde, todos los días, hablar con su mamá. Calmar el dolor es usar medicamentos, los paliativos, es el acompañamiento, lo psicológico, lo espiritual, el afecto. Que naturalmente que a los médicos, como decía la doctora, a veces no plantean esto. Entonces la pregunta concreta es, a ver, yo creo que es claro, estos son leyes que se proponen, donde también demuestran una falta del Estado, de la cultura, del cuidado. Por eso yo les preguntaba, se está hablando del Estado que cuida, no es el Estado que cuida, el Estado que cuida y acompaña. Y bien mostró el profesor Nicolás que hay falencia de acompañamiento del Estado como hay falencia de acompañamiento de nosotros, ¿no? Porque acompañar es cercanía. ¿Cuántas veces acompañamos de la cercanía? Y cercanía significa que no hay sábado, no hay domingo, no hay feriado, no hay nada. Y nosotros con nuestra actividad, es verdad lo que dice la colega, a veces es la impotencia ante el dolor que por ahí nos salen estos sentimientos. Ese día para dialogarlo y hablarlo. Mi pregunta, ¿cómo conjugamos estos temas? Y antes que llegue todo el debate, es una fuerte reflexión. ¿Cuál es la función del Estado? ¿Cuál es la función realmente de qué significa cuidar y acompañar? Los tiros, a ver.
Cuando fue el debate de la ley Muerte Digna, yo intervine en el Senado y dije que me parecía muy difícil legislar sobre el fin de la vida. Pero es muy difícil legislar la casuística porque es un tipo de temática en la cual está esto. O sea, todos los días en todos los hospitales se toman decisiones de vida o muerte sin que necesiten una legislación. Ahora bien, claro, cuando una ley sale a decir que vamos a regular un mecanismo por el cual ante estos pedidos vamos a hacer una manera de suministrar sustancias letales, me parece que se quiebra. Ahora, después desde el punto de vista de la legislación, es decir, no necesitamos tampoco, la legislación en salud tiende a cumplir cobertura, es decir, cuidados paliativos obliga a la obra social. ¿Qué es lo que sufre la mayoría de los pacientes? No me lo cubre la obra social, doctor, necesito esto. Pero la legislación es algo que es cobertura, aspectos centrales mínimos de algunos derechos personalísimos, consentimiento informado, cuándo se puede, cómo se instrumenta, cómo es competente, si tiene más entiende o no entiende, quién lo toma, hace falta que firme alguien más, todos los temas vinculados con los daños, porque claro, es una acción que involucra un potencial daño, entonces el derecho llega desde los daños, y después el derecho regula la profesión médica, como la regula la del abogado, la regula la arquitectura. Entonces, el derecho al fenómeno del acto médico, el acto médico es médico, no necesitamos legislar el acto médico. Ahora, llega desde esas realidades. Ahora, claro, en ese sentido yo entiendo que el legislador en salud tiene preocupación de cobertura de salud, de consentimiento, porque no se puede cubrir todo, entonces bueno, todo para todos gratis es imposible, entonces tenemos que priorizar. ¿Quién prioriza? La autoridad, a través de la justicia distributiva. Entonces, típico problema de salud, justicia distributiva, ¿dónde cubrimos? Entiendo un tema de consentimiento, algunas intervenciones que se pueden hacer, no se pueden hacer, pero siempre va con la lógica médica, o sea, el derecho tiene que respetar la lógica médica. La lógica médica no puede ser cambiada en sus fines, y entre esos fines está cuidar la vida, no provocar la muerte. Y finalmente, me parece que hay una cierta legislación en salud que tiene que ver con garantizar el acto médico para que no sea dañino y en qué momentos a dónde se responde, porque evidentemente el profesional de salud no es lo mismo que el que maneja un auto, está jugando con bienes tan opinables que lógicamente hay incertidumbre de potencial reclamo de daño que se necesita dar certeza. Mirá, no te van a hacer juicio por todo, porque si no nadie te hacería la medicina, haría falta un seguro carísimo. Entonces, yo entiendo que esos son los campos donde el derecho llega a mirar la salud, por supuesto regula hospitales, insumos, temas de derecho administrativo. Yo voy a hacer una consulta. Bueno, hablamos recién de la importancia de los cuidados paliativos y hablaba también con el doctor Toibero de las dificultades que hay para poder implementarlos, de las dificultades de financiamiento, y bueno, quería que nos cuente un poco de su experiencia como director de una empresa que presta estos servicios, lo que cuesta poder financiarlos. ¿Escucha? En primer lugar, más allá de esta pregunta, me parece que hay que como que se sucedieron varias cosas que son muy importantes y te retiran una reflexión más importante que el acceso o la temática financiera que era el menor. Y hablo fundamentalmente de lo que me compete a mí, que es lo que me dedico. Yo atiendo solamente a pacientes que están en este tipo de situación. Y entiendo que es difícil que uno separe toda su historia de vida y todo lo que le pasó del paciente que está, y que hay un montón de cuestiones que son importantes que nosotros, digamos, más allá de tener como un anticuerpo al que nos van a decir algo y estar pensando en la otra respuesta, porque eso termina siendo muy poco constructivo para todos. Cuando uno tiene un paciente enfrente y está pensando no qué es lo que le va a decir, no lo escucha, sino qué es lo que le va a contestar, está pensando, bueno, vos estás acá por el dolor, está juzgando el síntoma y lo que yo tengo que hacer, y no escuchando realmente, empáticamente, lo que está pasando. Si uno hace una escucha empática y se da cuenta de
de la situación, la puede encarar en forma multidimensional, como le decía el padre. Hoy tenemos problemas económicos muy difíciles, pero muchos problemas de comunicación interna, muchos problemas de equipo, muchos problemas de interrelación que hacen que los problemas se sucedan y que las consecuencias sean mayores. En este caso, ¿quién es el que se perjudica? Lamentablemente, en la mayoría de los pacientes, la mayoría de las veces son los pacientes, porque nosotros podemos tener un montón de discusiones conceptuales, pero en el día a día, en la toma de conducta, el paciente es el que termina siendo relegado cuando pasan estas cosas. Volviendo a lo del padre y otra de las cuestiones de hoy, la importancia de la espiritualidad en este contexto es algo que nosotros en la realidad actual no la tenemos en cuenta, que no contamos con eso y que tiene un valor fundamental. Y bueno, y para contestarte con este tema, lo que considero es que el apoyo está, me parece que hay herramientas, gente que tiene ganas, gente que tiene vocación, que está dedicada a esto, que intenta y que trabaja con mucha vocación para que pasen las cosas, y muchas veces no contamos con el reconocimiento o con los recursos para poder llevarlo a cabo como debería ser. Sí, hola. Hola. Mi nombre es Luis Capel, docente docente en filosofía, así que un poco la pregunta viene por ahí. dirigida en general a ustedes, pero bueno, Recién el doctor Jorge se refirió a los proyectos que detrás tienen una especie de reingeniería social muy clara. Yo diría algo así como una reingeniería antropológica incluso, ¿no? y de una manera u otra Todos se estuvieron refiriendo un poco al ser humano, ¿no? Hay una visión del ser humano y enfrentamientos en ese sentido, ¿no? A cuestiones bioéticas, cuestiones biopolíticas claramente, ¿no? Entonces la pregunta sería en concreto ¿cómo ven ustedes detrás de todo esto? ¿Qué imagen o qué idea de hombre en esta reingeniería antropológica se está intentando redefinir? ¿Sí? ¿Cuáles serían un poquito sus características esenciales hacia donde se quiere llevar a la humanidad? Bueno, comienzo hablando un poco, creo que varias cosas ya también la dijo el doctor en la primera exposición, ¿no? Sí, yo creo que es multicausal, no es que necesariamente haya un solo paradigma, ¿no? Porque esto también a veces cuando se intenta plantear que a nivel mundial no hay un solo paradigma, en realidad hay muchos paradigmas, ¿no? Hay muchos modelos que intentan, digamos, justamente imponerse. No es uno solo, hay varios modelos. Por eso también un poco, creo que en el ámbito del derecho, también se copian legislaciones de otros países, digamos, ¿no? Hay también de cierta manera creo que se importa un modelo. Creo que sí, esto tiene que ver hoy mucho con el utilitarismo, ¿no? Es uno de los más fuertes, ¿no? Porque realmente el problema acá es el dolor. Eso es lo que hace ruido y lo que convoca, por decirlo
decir así, las respuestas de los distintos ámbitos, el ámbito farmacológico, el ámbito legal, ¿no? Hay por eso hay una imposibilidad, ¿no?, de detectar esto justamente, o sea, el dolor como algo propiamente humano, ¿no? Es decir, no se lo quiere incorporar. Yo creo que por eso lo ha traído mucho una mirada más utilitarista, ¿no?, de la cuestión que busca esto de, bueno, maximizar el placer y minimizar el dolor, porque, bueno, se va a hacer eso, nadie quiere sufrir, digamos, ¿no? Y bueno, se lo presenta de una manera como que no hay alternativa, no hay manera de enfrentarlo, parece que no hay manera de hacerle frente a este problema, parece que este problema sí o sí nos va a desbordar. Pero por eso entiendo, la pregunta es sumamente compleja, pero creo que hay muchas cosas, ¿no? También creo que tiene que ver mucho nosotros como uno puede hacer un análisis más de Argentina también, ¿no? Cómo llegamos nosotros hoy en día a esto, ¿no? Que hay en nosotros una sociedad que eso por ahí implica la uruguaya, ¿no? Pero sí, creo que hay una confluencia de muchas cosas. Creo que el Papa Francisco también ha hablado mucho de esto, ¿no? Pero sí, el tema sigue siendo ese dolor que nos da miedo. Quiero aclarar una cosa. Cuando hablé de reingeniería como elemento de que el derecho es usado así, no necesariamente que existe un plan de reingeniería social orquestado, parecido con el padre, que son multicausales esos proyectos. Los promotores probablemente estén pensando que están ampliando derechos, y eso bajo una visión casi, diríamos, válida para ellos, de que están ampliando las posibilidades de decidir, pero la manera en que el legislador diseña estas leyes no parte de la noción liberal de que penalizamos, sino de que trato de cambiar la realidad. En ese sentido hablé de ingeniería. Y desde el punto de vista de lo antropológico, sumaría lo que dice el padre, que en materia de bioética prima una visión que exalta la autonomía, entendida como la dignidad, entendida como autonomía, y que es el sujeto autónomo, digamos, el analogado principal del concepto de persona que subyace a las posiciones legislativas de estas iniciativas a nivel de derechos humanos, ¿no? Que paradójicamente conduce a digamos, descuido de los más vulnerables, en razón de la dignidad de la autonomía, conduce a un descuido de los vulnerables. Yo comparto con el doctor Laferrière que igualmente la exaltación de la libertad individual es una de las ideas que dirige digamos, el movimiento eutanásico, y hace también que tenga cierto consenso en abogados, periodistas, bueno, bioeticistas, junto por supuesto con la concepción hedonista, que también se ha hecho referencia, ¿no es cierto? El placer es, digamos, bien máximo del individuo. Ahora, es importante ver que, a pesar de que toda esta fundamentación en realidad es para justificar la eutanasia voluntaria, como se dice, la eutanasia a pedido, en todos los países en que se ha legalizado, tarde o temprano se ha extendido mucho a la eutanasia involuntaria, es decir, decidida por los demás, familiares o incluso médicos. Y yo creo que en el caso argentino se podría vislumbrar de qué manera esto sucedería, ¿no? Bueno, una de las maneras sería por vía de la directiva anticipada, me parece, que si bien formalmente sería un modo de eutanasia anticipada, condicional, para cuando tenga tal situación, etcétera, involuntaria, pero en la práctica no sería así, porque sería, por ejemplo, que alguien declarara que en caso de padecer en el futuro mal de Alzheimer o entrar en estado de demencia senil, autoriza y ordena, ¿no es cierto?, que se le aplique la eutanasia. Y esto en la práctica sería en realidad un aparente acto de voluntad, porque la persona no se encuentra en la situación futura. Y eso sería un documento que los familiares, si lo quieren usar, lo usarían
para conectar la práctica, para decir, sería decidida en realidad por terceros. Dentro de 15, 20, 30, 40 o más años, cuando decidiera esa situación. Y después imaginemos el caso de eutanasias aplicadas sobre personas incapaces de decidir esto desde el punto de vista ético y jurídico, como pueden ser recién nacidos con serias discapacidades, o niños, o personas que han quedado incapacitadas de resulta de un accidente, con incapacidades mentales, etc. Y que se aplicara fuera de los casos permitidos por la ley, ¿no es cierto? Bueno, de 50 situaciones podrían llegar a conocimiento de la autoridad, del Ministerio Público, de los fiscales, a lo mejor 10. Mientras ya, digamos, la población, los distintos protagonistas, ya estarían, digamos, más familiarizados con la eutanasia. Se admite la voluntaria, bueno, si en situaciones parecidas de dolor, de sufrimiento, lo aplicamos al que sufre. Es decir, que llegarían en una minoría de casos. De esos que llegarían, quizá la mayoría de los fiscales no iniciarían acción porque podría ser impopular según como lo presente la prensa, o quieren ascender, o distintos motivos, y quieren evitar cualquiera de estas situaciones desventajosas. De esos 50, a lo mejor 2 casos serían tomados por el Ministerio Público para iniciar una acción penal, porque bueno, el delito de homicidio, porque no entra en la causa de justificación legal prevista en la ley específica. Bueno, el abogado defensor tendría varios recursos. Yo, por simplificar, menciono uno que se ha dicho antes, el principio de igualdad. Sí, bueno, este niño, por ser niño, ¿no es cierto?, por no tener la edad legal para decidir, porque uno de los proyectos creo que establece los 16 años y otro una edad mayor. Bueno, entonces está violando acá el principio de igualdad constitucional del artículo 16 de la Constitución Argentina, porque a uno se le reconoce el derecho para terminar con estos sufrimientos intolerables y a otro no se le reconoce el mismo derecho. Entonces, por aplicación del principio de igualdad, la causa de justificación para el caso de las personas con 16 años cumplidos se extiende para el caso de los niños, por ejemplo. Bueno, en los distintos países, Holanda, etcétera, se ha terminado haciendo eutanasia, digamos, estadísticamente bastante numerosa de ancianos y de recién nacidos, ¿no? El caso, por ejemplo, de Holanda, no sé si todavía es así, pero después de pocos años de aprobarse la ley, sin que se diera una legislación específica para el caso de los niños, hubo un acuerdo entre los fiscales y clínicas neonatológicas por las cuales los fiscales se comprometían a no iniciar acción penal. Entonces, a pesar de que era formalmente un delito en el país, digamos, en la práctica no existían los procesos penales. Una vez que se admite, digamos, el homicidio por motivo piadoso, es muy difícil que no termine siendo también la eutanasia voluntaria, me parece. Bien, una última pregunta antes de pasar pues entonces. Dos últimas preguntas. Primero. No sé. Bueno, gracias. Se habló bastante del dolor, ¿no es cierto? Y de la eutanasia un poco como para remediar eso. Y yo creo que cuando fue todo el tema del aborto, que obviamente, bueno, comparto, ¿no es cierto? Y me parece sumamente triste de la situación en la cual ha llegado la Argentina. Algo que funcionó, digamos, me parece, en la opinión pública fue el tema de las 2 vidas, porque parecía como que hasta ese momento se estaba defendiendo una sola vida, ¿no es cierto?, que era la vida del neonacido, ¿no es cierto? Y dentro del tema de la eutanasia, la consulta es si no se podría utilizar también el tema del dolor de aquellos que de alguna manera
influyen o autorizan a los parientes, ¿no es cierto?, a que una situación de eutanasia se lleve a cabo, ¿no? Porque aquellos que conocemos algún caso donde los parientes justamente fueron los que avalaron una eutanasia, nos damos cuenta que a eso también, a eso no les queda el dolor material, pero les queda el dolor espiritual, ¿no es cierto?, el dolor anímico, por así decirlo, y bueno, entonces, si la consulta es si no se podría utilizar, digamos, ese tipo de situación que me parece que también es bastante, bueno, que creo que es realmente no fácil de solucionar por ninguna morfina. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Sí, respondo haciendo un poco referencia a cuidados paliativos pediátricos donde bueno, el rol de la familia es fundamental. ¿Por qué decimos que tenemos que acompañar también a la familia? Porque bueno, si la familia está bien, eso también se ha visto que calma mucho a los chicos. Eso, es decir, uno ve que incluso a veces los chicos no dicen nada y bueno, sufren también un poco más porque no quieren que sus padres estén mal o se ponen mal. Y cuando los padres están bien, los padres son contenidos, son acompañados, son consolados, eso repercute mejor, y voy a hablar incluso en la salud, porque estoy hablando de salud en el sentido integral, digamos, ¿no?, en todas las dimensiones en el niño. Entonces, evidentemente que acompañar a la familia o a las personas, ¿no?, que están dentro de los vínculos afectivos del paciente ayuda a que el paciente se sienta mejor. Eso es porque hay una cuestión ahí que se genera. Yo hablaba un poco del tema esto de campos, ¿no? Es un concepto que se está utilizando mucho en este ámbito de intervención, ¿no?, que tiene que ver un poco cómo lo que a uno le pasa impacta a los demás, cómo se transmite eso de alguna manera, o sea, qué es lo que hace que, por ejemplo, yo pueda transmitir algo a través incluso de mis mismos gestos a la otra persona y que la otra persona genere en la otra persona un estado que, bueno, ¿cómo se genera eso? Pues eso es fundamental. Entonces, claro, al abordar estos problemas, el problema del dolor, sí, a mí me parece muy, muy importante. Si bien que en los niños se ve con más razón, pero creo que cualquier ser humano. Yo quisiera hacer una diferenciación entre dos términos, dolor y sufrimiento, porque no es lo mismo, por eso es una cosa calmar el dolor. Hay personas que no tienen dolor que igual sufren de distintos tipos, es otra dimensión el sufrimiento. Y esta separación que a veces hacemos de lo físico, lo psíquico y lo espiritual me parece que es una segmentación que a veces tenemos los seres humanos para intentar entender a quienes tenemos enfrente, pero como profesionales me parece que tenemos que tener una visión más integral y entender que muchas veces vamos a poder calmar algunos de los sufrimientos, pero que hay una dimensión a veces espiritual que no llegamos a entender y que no llegamos a comprender porque como la misma vida es un misterio. Así que bueno, nada más esa diferenciación, pero yo no usaría solo la palabra dolor y creo que los proyectos de ley usan el término sufrimiento. Y una cosita más para agregar, yo trabajo en investigación farmacológica. Nosotros se trabaja para eso, para que lo que hoy no se puede curar, mañana sí, y lo que hoy no se puede aliviar, mañana sí. Entonces, mi pregunta es si usted hoy genera una norma, por eso no estoy a favor de ninguna norma, en realidad se puede mecanizarlo. Hoy yo mañana en ELA, por ejemplo, mi hermano se dedica a investigar en ELA, el neurólogo, y me dice que hay muchas cosas en camino. Entonces lo que usted hoy cree que no va a servir, en 2 años yo le puedo asegurar que tal vez sí sirva.
o una situación que hoy está planteada, mañana no. Como cardiólogo le digo, el bypass que hacía Favaloro la coronaria derecha ya no lo hacemos, usamos la técnica, pero no ese tipo de tratamiento, hoy hacemos otro tipo de tratamiento. La medicina evoluciona, los hechos preceden el derecho, y les puedo asegurar que la medicina va muy rápido, y este enfoque, vuelvo a esto, solamente que yo como médico enfoco lo médico, me olvido de lo psíquico y de lo espiritual, me parece una segmentación así de descarte, pragmática, y que nos olvidamos que lo que está enfrente es una persona, y cuando olvidamos que es una persona empezamos a cuestionar la dignidad. Hola, buenos días a todos. Pensaba mientras escuchaba a los disertantes y trataba de hacer el esfuerzo de ir al fondo de la cuestión. Me recordaba mucho el debate de la sanción de la ley de aborto, cuando se argumentó, se insistió mucho sobre este argumento de combatir el aborto clandestino, ¿no? Y se insistió mucho en esta sociedad hipócrita, digamos, de ocultar esa realidad. Yo me pregunto si ante esta nueva ley de eutanasia no existe también la eutanasia clandestina o acciones, digamos, eutanásicas médicas que se vienen practicando de una manera o de otra, y que lo que se busca es una tranquilidad jurídica para realizar esas actividades médicas, ¿no? Es decir, creo que también ahí nos deberíamos un sinceramiento de fondo, ¿no? Porque en definitiva va a estar en la conciencia del profesional médico tomar acciones pro vida o pro eutanasia. Pregunto o hago esta reflexión. El argumento de la clandestinidad de la eutanasia se ha utilizado no en los fundamentos de los proyectos, sí en los debates televisivos. Yo no creo que ahí sea válida la analogía con el aborto, porque en el aborto ocurre un aborto clandestino, se mueren mujeres, vamos a salvar mujeres. En otra vez sería, ocurre una eutanasia clandestina, se mueren pacientes, vamos a matarlos ahora con el auxilio del Estado. O sea, no habría una analogía. Esta falta de analogía, en un debate que yo tuve, dieron vuelta en línea con lo que vos decís. Ya se hace, ¿no? O sea, ya se hace. Bueno, yo creo que el legislador como tal, cuando legisla sobre bienes jurídicos importantes, la manera que tenemos socialmente de establecer la jerarquía de los bienes es el derecho penal. Lógicamente el derecho penal es la última instancia, la más grave, la más, diríamos, fuerte en términos punitivos, pero es aquella que está en resguardo de los bienes fundamentales. Si hay clandestinidad de eutanasias, creo que está mal que eso ocurra. Distinto es la toma de decisiones sobre el fin de la vida, renuncia a tratamientos, sedaciones, que no son eutanasias y que se toman todos los días. Por supuesto, eso está fuera del campo del legislador. O sea, eso está totalmente fuera. Lo que no podría ser como argumento decir, bueno, como ocurren estas eutanasias, vamos a legalizarlas o a establecerlas. Creo que en ese sentido la analogía o sea, se va a plantear el argumento, se planteó en algún debate más televisivo o en prensa escrita, pero no en los fundamentos de los proyectos. Creo que se va a dar. Me parece que no es lo mismo, creo que tenemos que saber que en realidad sí, por supuesto, el fin de la vida, el dolor, todos los días se toman decisiones, y eso está bien, pero nunca que la acción sea directamente orientada a provocar la muerte, como están regulados en estos proyectos. Me parecería gravísimo que la ley regule de qué manera burocráticamente vamos a quitarle la vida a una persona. Y eso me parece que es un quiebre a principios fundamentales, ¿no? Sí, es un argumento muy común, no solo en esta materia bioética, sino en varias otras, que si ya algo se hace, y se viene haciendo hace mucho, y se hace, entonces hay que legalizar.
es un argumento, por supuesto un argumento sofístico, porque en realidad la ley no está para convalidar lo que los hombres hacen, todo lo que los hombres hagan. La ley está justamente para rectificar conductas, y cuando no puede, o los operadores no lo hacen, por lo menos la ley tiene la función pedagógica de mostrar lo que es correcto y lo que es incorrecto, y dentro de lo incorrecto lo que es más injusto. Por eso yo creo que no es que, como ya se hace, y sale la ley va a ser lo mismo que antes. No, se van a multiplicar indudablemente los casos de eutanasia. Porque el ser humano, en primer lugar, porque los operadores van a sentirse protegidos, en el sentido porque la ley les dice que es un derecho, médicos, etc. Pero además, porque en la conciencia humana eso ya está estudiado, los sociólogos españoles lo estudiaron cuando se sancionó en España la ley de penetración del aborto, lo que ellos llamaron el fenómeno de desculpabilización legal. La gente, cuando la ley permite algo, tiende a no distinguir lo legal de lo moral. Si la ley lo permite es porque está bien, o por lo menos si la ley lo permite no es tan grave. Y entonces yo pienso que se multiplicarían importantemente los casos de eutanasia, como se vivió en Holanda, que ocurrió así. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a los expositores, a los moderadores que nos acompañaron en este primer bloque. Vamos a pasar al lobby del auditorio ahora.